Hola a todos y todas y bienvenidos a un episodio más de Claro, Clarín, Clariont. Yo soy Vivian Clariont. Y yo soy Benjamín, el papá de Vivian. Los dos somos orgullosamente regiomontanos, empresarios y la verdad, nos fascina la política. Bueno, unos estamos más fregaditos que otros, pero bueno, pues a final de cuentas es el paso de los años. En este podcast buscamos ver la evolución de Nuevo León a través de los años y sobre todo compartir anécdotas, tener a invitados muy especiales y empezar a repasar la historia para poder proyectar hacia el futuro. Así que empezamos. El día de hoy nos acompaña Lorena Vázquez Ordaz, directora de Chipinque. Hemos visto en estos últimos meses muchísimos osos que se están acercando, bajando la montaña y llegando a la ciudad. También hemos visto a la gente que está disfrutando de la montaña, este acercamiento de los osos que vemos que están cambiando de hábitos y a lo mejor pues ya no nos tienen tanto miedo. Y queríamos que Lore nos platicara pues por qué está pasando esto. ¿Cómo estás, Lore? Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gran tema y súper importante y relevante, porque efectivamente ha causado mucha conmoción en los últimos meses ver a tantos osos, pues visiblemente. Yo les digo, han pasado varias cosas. Por un lado, hay más gente reportando con su teléfono, pero los osos siempre han andado moviéndose porque tenemos corredores biológicos muy importantes en esta ciudad tan hermosa de las montañas y obviamente van de un lado a otro. Los osos se mueven 60, 70 kilómetros por día. Entonces, imagínate que claro que los vemos, pero antes no teníamos teléfonos y ahora andamos reportando. Por otro lado, lo que estamos viviendo es algo que muchas veces no pensamos de una manera sistémica de por qué se está generando que los osos estén tan cerca, ahora ya de la zona urbano-forestal que se le llama, a que los vemos más seguido. Y eso tiene que ver con comportamiento generacional de ya, pues vamos a hablar de varias décadas, en las que pues la mancha urbana fue creciendo hacia las montañas. La gente, pues, generamos nuestros residuos diarios y tenemos nuestros contenedores que, pues, muy lindamente sacamos en la noche, lo dejamos ahí porque al día siguiente, pues, lo va a recoger la recolección, ¿no? O a veces hasta en 2 días o lo que sea, pero ahí lo dejamos. Y eso ha hecho que se atraiga con los olores a la fauna silvestre y obviamente los osos tienen un olfato espectacular de kilómetros, que la gente no cree porque nosotros alcanzamos a oler muy cerquita, pero esos son atrayentes. Y además, en en estas décadas, pues la gente ha alimentado a los osos o les deja para las mascotas comida y eso hace que la fauna silvestre se acostumbre a que encuentran en un espacio de una manera muy fácil y rápida comida, ¿no? No necesariamente la que ellos, pero eso ellos no lo saben, ¿no? Entonces, en ese proceso, cuando nacen osos, las mamás lo que hacen es llevar a los osesnos a, mira, aquí, en este lugar hay comida rápida, no tienes que hacer mucho. Es como ir al McDonald's para ellos. Sí, exacto, efectivamente, y rápido, efectivamente, comida rápida, ¿no? Entonces, con los mismos efectos, por cierto. También. Pero lo que haces es que tú aprendes. Si a ti, por ejemplo, tu papá te hubiera llevado, efectivamente, como dices, al McDonald's todos los días, pues se vuelve algo para ti normal. Y cuando tú creces, pues tú hubieras hecho lo mismo con tus hijos y se va generando un ciclo vicioso donde ya se les roba la oportunidad de hacer las funciones que tienen que hacer en la montaña. Y eso es lo que estamos viviendo, el impacto de varias generaciones de osos que han aprendido a que, pues ahí está el alimento más rápido. Y eso acompañado con que, pues obviamente ver a un oso es espectacular. Esa es una de las cosas que como regiomontanos, o sea, nos debemos de sentir súper orgullosos de poder tener esa oportunidad. Pero como crecimos con eso, ya no nos parece maravilloso. Sin embargo, es algo extraordinario que no debemos de perder de vista. Y eso hace que genere curiosidad y hay muchas personas que para verlos les dejan esa comida, los atraen y eso va generando otra vez más también del círculo. Ahora, las personas que están cerca de la montaña cada vez son más, los negocios que están cerca de la montaña cada vez son más. Entonces, pues imagínate que pues para ver al oso le van dejando ahí la comida y eso incrementa todavía más por qué estamos viendo a los osos. Pero, Lore, pero al mismo tiempo, Dios no quiera, los osos pues pueden ser agresivos. Claro. Y entonces, imagínate que un oso... Yo el otro día vi un video de una muchachita que no sé en qué parte de Chipinque estaba, o en el hotel, o ahí arriba,
y que se dejó que el animal se sentara junto con ella. Totalmente. Y en una de esas, el animal le tiró una tarascada, no tarascada, un arañazo. Si le llega a pegar, la desfigura a la mujer. De hecho, con ese mini le dejó moretones. Efectivamente fue en el hotel y es por eso, porque le hemos perdido el miedo como no ha pasado nada y afortunadamente que así esperemos que así siga, pero la verdad es que estamos creando las condiciones idóneas para que eso ocurra. Para que eso ocurra y luego nos vamos a arrepentir. Porque ni los osos nos tienen miedo, ni nosotros a los osos nos confiamos. Sí, como si fuera Yogi, ¿no? Exacto, sí, efectivamente, porque además la otra cosa que hacemos los humanos es humanizar a la fauna silvestre. Y la fauna silvestre es salvaje. Entonces, tú no puedes saber cómo va a reaccionar y no puedes apostarle a que si nunca ha hecho nada, lo hagas. Por ejemplo, si tú vas a un parque de perros, donde están diferentes razas, etcétera, y todo el mundo, no, mi perro es divino, adorado, no hace nada. Sin embargo, cuando están en la convivencia, algo detona que el animal, que nunca tú juras y perjuras ha hecho nada, se activa y se pone agresivo contra otros perros o incluso contra los humanos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. El comportamiento, por eso es salvaje. Aunque esté así predeterminado, puede haber un detonante que haga que su comportamiento cambie. Y a lo que la gente le dice el osito social, el osito bonito, aquí en Chipinque no pasa nada. No, sí, claro, no ha pasado. Pero no podemos nunca, de ningún animal salvaje pensar que no nos va a atacar. Aunque se vean divinos, preciosos, etcétera, empezando por los cuatís, incluso las aves, los zorros. O sea, nos hemos acostumbrado precisamente a verlos en las caricaturas, a pensar, y además ahora con la inteligencia artificial, que es algo que es horrible, están creando unos videos de historias estilo Disney, donde no vino y me dejó a su hijito y ya me regresó y me presentó a toda la manada en mi casa. Entonces, nos están vendiendo que nosotros, o sea, podemos tener ese tipo de relación como humana con la fauna silvestre y entonces la gente se cree el cuento y yo también quiero que venga a mi jardín y me presente. Como si fueras princesa de Disney, que le vas a cantar y van a llegar todos a ayudarte a hacer el aseo. Exactamente, ¿no? Entonces, tenemos que romper con esas creencias y sobre todo empezar a identificarlas, cómo se han metido a la estructura social de, en este caso, la zona urbana de Monterrey, en la que estas creencias se han afirmado y igual que la osa lleva a sus hijos, nosotros igual. No, te voy a llevar Chipinque, vayas al oso que no te va a hacer nada. Y ese de no te va a hacer nada, pues se va pasando. Y, de generación en generación. Por supuesto, claro. Y de ahí, y de familia en familia, y de ahí es donde estamos nosotros creando una cultura en la que estamos pues ya muy acostumbrados a perderle el miedo a la fauna silvestre. Fíjate que yo tenía como que esta idea de, oye, a lo mejor hay más osos, o estamos viendo más osos, o se están reportando más osos, porque hay una mayor población de osos, porque los estamos cuidando mucho más. A ver, corrígeme, Benjamín, si me equivoco, porque la verdad es que yo era una niña, pero me acuerdo de haber ido a la carretera donde había un oso, que lo tenían encadenado. Ay, sí. Y pagabas, o sea, fuimos. Yo te llevé. Y se tomaba una coca el oso, pagabas. Y era así como, ay, wow. Y ahorita que bueno, ya tengo pues madurez, uso de razón, digo, pobre oso. O sea, claro que no estaba bien ni que estuviera encadenado, si es un animal salvaje, no estaba bien que le diéramos coca de tomar, porque aparte obviamente pues se volvía adicto a ella, pero lo aplaudíamos y era como algo muy bien visto y ahorita para nada. Mira, había, tú que no eres de aquí, pero había dos. Dos osos. Había uno que le decían el oso del Álamo. Efectivamente, en el Álamo, ¿no? Cerquitita de Santiago, un poquito más hacia el sur. Y lo tenían amarrado a una palma. Y efectivamente le dabas, pues no un refresco, para no hablar de marcas, en muchas veces le daban cerveza. Oh, wow. Ay, pobre oso. Pues pregúntale al oso. Se le pasaba re bien. Y había otro en la carretera rumbo a Ciénega de Flores, antes del aeropuerto del norte, que también ahí tenían amarrado un oso. Y también cobraban, y era un lugar donde vendían refrescos y que era una atracción. Sí, era una atracción turística. Así exactamente. Sí, y poco fue cambiando la conciencia a un cuidado hacia el medio ambiente, un cuidado animal, y de hecho así surge la idea de Chipinque. No sé si, Benjas, a ti te tocó vivirlo muy de cerca,
¿Cómo fue esta necesidad de proteger este espacio Bueno, natural? mira, porque se empezó a construir para arriba en lo que es Chipinque, en la parte de arriba del municipio de San Pedro, y entonces se expropió una gran parte del terreno y se crió Chipinque. Ahí estuvo tu tío, mi hermano mayor, Eugenio, muy metido, fue en tiempos de Jorge Treviño, y, y fue progresando y se ha venido cuidando, pues mucho mejor. Ahora, aparte que Lorena trabaja ahí, está tu primo, que es Santiago, mi sobrino Santiago, hijo de mi hermano Santiago, que en paz descanse, como miembro del patronato. Y también está Pronatura, donde ahí sigue estando mi hermano Eugenio. Y, Yo también. Bueno, tú también, y Santiago hijo, o sea, mi sobrino. Y es muy importante que se siga cuidando, porque para el turismo, que lo cuide bien, que no vaya con sus botes de agua y tirándolos en las esquinas, cosa que ha mejorado muchísimo, y la conciencia también de la gente que va, pero porque se les tiene que insistir. Sí, es una parte de educación, ¿no? Que Así vemos que es. Chipinque hace mucho para estar educando a la gente. No sé si nos quieras platicar de todos los programas que tiene. Claro que sí, ¿no? Y me encanta porque justamente la relevancia de Chipinque en haberlo protegido, yo les he dicho que han sido, bueno, que fue muy visionaria esa acción de proteger este espacio, y en hacerlo nos permite, por un lado, tener un espacio seguro para que las personas convivan con la naturaleza y se puedan conectar. Hoy más que nunca es súper necesario. La tecnología nos tiene atrapados, el consumismo también en centros comerciales, y ya no pasamos tiempo afuera en la naturaleza. Hay estudios que indican que las personas pasamos 90% de nuestro tiempo en el día a día encerrados. Imagínate, eso para mí es súper alarmante, porque muchas de las cosas que nosotros, para empezar, nosotros somos naturaleza, pero en estar en contacto con la naturaleza es vital para entender el desarrollo sostenible, para entender la sostenibilidad. Y por otro lado, es increíble, y ahorita lo decía Benjamín, para la parte del turismo, ¿no? Es muy importante el turismo sostenible, un turismo en el que precisamente en esa visitación y en esa conexión te lleve a entenderte como un actor y como un agente de cambio para protegerlo. Hoy, por día y por minuto, hay estadísticas que dicen que estamos perdiendo bosques, el equivalente al tamaño de 10 estadios de fútbol por minuto. Imagínense, eso es alarmante. Sí. Pero claro, como no nos toca en el día a día, no lo vemos. Entonces, conservar cada vez más estos espacios como Chipinque o toda la sierra, el Cerro de la Silla, Mitras, El Parque Nacional. bueno, para empezar, todo el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, por supuesto, es vital y fundamental, porque el cambio climático nos está mostrando todos los días que eso que no hicimos hace décadas de cuidar y proteger, que no creciera la temperatura o que no estuviera aumentando, pues hoy lo estamos viviendo. Entonces, Chipinque cobra todavía relevancia más importante, porque hoy es un refugio para las especies, para la biodiversidad. Le estamos protegiendo a 59 especies en riesgo. Hoy es uno de los riesgos, dentro del listado más importante de riesgos en el mundo, está la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, tenemos que ver a Chipinque no solo como ese espacio para irnos a divertir, sino como que tenemos que llevar, y a través de la educación, a que Chipinque sea algo que cuidemos y protegemos todos. Está bien lo que hacemos nosotros de cuidarlo, pero queremos que tú y toda la sociedad se pueda comprometer a cuidar algo que no tiene voz y que es nuestra tarea. Sí. Y en esta parte de la conservación, bueno, el tiempo que estuve yo trabajando en San Pedro, está la parte de las especies invasoras, Así que es. mucha gente como que no lo cree, dice, pero es un árbol, el árbol es bueno. Sí, pero tenemos árboles que no son nativos de aquí. Y no solo no son nativos, porque hay unos árboles que se pueden adaptar a la región y se dan, pero estos que son invasores empiezan a ocupar el espacio de las plantas o de los árboles, arbustos también, que sí son de aquí. No les dan oportunidad de crecer, les quitan pues recursos que son importantes, y también están afectando a la flora y la fauna. De hecho, uno de los peligros que tiene Chipinque es que
los árboles nativos ya no están creciendo porque se están muriendo o no les dan oportunidad. Los chiquitos que están como por nacer, o sea, rompen este ciclo, estos árboles invasores como por ejemplo el trueno y la sombrilla japonesa. Así es. Y muchas veces los tenemos nosotros en casa. Y decimos, bueno, pero aquí está, no afecta a nadie. Y se nos olvida la parte de la polinización y las semillas que se empiezan a ir por todos lados, por toda la sierra. Y que es tan importante que si tú tienes un árbol invasor en tu casa, que lo quites. Así es. Y que pongas uno nativo. Pero ahí hay una Totalmente. resistencia de no, pero es que está bonito, puede estar precioso, pero no le hace bien a nuestro hábitat. Vivian, perdóname, yo no conozco. Ujú. Y si conociese, a lo mejor ya se me hubiera olvidado. ¿Cuáles son esos árboles invasivos? Lo dijiste Sí. dos nombres, el Ajá. trueno y otro. Y la sombrilla Sombrilla japonesa. Que, Sí. Platícamelo. Mira, la sombrilla japonesa es una que se puso muy de moda en la parte de San Pedro porque se da bien en la montaña. O sea, se cuenta, fuera del planetario, toda la banqueta tiene ese árbol. El parque de Bosques del Valle, hay muchísimo de ese árbol. Es muchas uno que en especies. agosto, entre agosto y septiembre, empieza a hacer florecitas amarillas y después esas flores se convierten en flores como color melón. Está muy bonito, ¿ok? Y en esas épocas tú volteas hacia Chipinque, o sea, hacia la montaña, está lleno. y lo empiezas a ver lleno, porque cada árbol suelta 1 millón de semillas. A la fregada. Pero no hay ningún animalito que sea de aquí Que se lo coma. que se lo coma. Entonces es 1 millón de semillas cada año que está soltando. Crecen muy rápido. Muy rápido. Y entonces se está llenando por todos lados. Nosotros tuvimos una campaña para quitar esos árboles del parque de bosques y poner nativos. Bueno, los vecinos casi que se amarran al árbol de que es un árbol y por más que les dices, es que están acabando con Chipinque, están afectando a los osos, a los cuatís, a todos los animales, a nosotros mismos, porque los pinos no pueden crecer. No, haz de cuenta que le estás hablando en chino. Y el trueno, ahí corrígeme si me equivoco, esos sueltan como una sustancia en la tierra que no dejan que nada más que los truenos crezcan alrededor suyo. Entonces, Exactamente. y quitar esa raíz es dificilísimo, porque, o sea, cortas el árbol y dices, bueno, ya está. Pues no, porque la raíz crece kilómetros y kilómetros por abajo. Y entonces, oye, pues échale veneno. Pues no le puedes echar No, veneno, no porque ¿y los demás qué onda, verdad? Entonces, cuesta mucho en herramientas, en personas, y eso es lo que tiene Chipinque. A que- lo mejor se parecen a los políticos, entonces. A lo mejor que agarran las raíces bien adentro tú. Exactamente, pero fíjate, esto que tú mencionas es muy importante. Otra vez, el conjunto de creencias que están y que viven en la sociedad, cómo nos vendieron que todo árbol es necesario. Y claro, o sea, queremos que haya muchos árboles, pero el que sea nativo es lo que permite que los bosques, por ejemplo, tengan la integralidad que va a hacer que cumplan su función. Luego, no pensamos, ¿cómo que un bosque no cumple su función? Pues sí, o sea, para que pueda capturar perfectamente el dióxido de carbono, tiene que tener esa integralidad y estas especies empiezan a desplazarlo y le empiezan a robar eso. Entonces, en vez de capturar el 100%, pues ya empieza a disminuir y se degrada, ¿no? Y empieza a bajar 80%. Entonces, nos estamos afectando a nosotros mismos. Las aves son las principales dispersoras. Entonces, esto que tú decías de bosques, pues claro, nos lo llevan allá a Chipinque y viceversa. Por eso es que tenemos que generar y que hemos venido trabajando en que conservar Chipinque no es únicamente adentro, es algo que tenemos que entender como un esfuerzo colectivo, porque al final, aunque Chipinque tiene un límite legal, pues es solamente eso. O sea, al final somos parte de algo mayor. De un ecosistema. Claro, y de la sierra y del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que tienen unas tareas muy importantes que nos benefician en el día a día con los servicios ambientales que nos dan. El aire, regular la temperatura, ¿no? Evitar deslaves, todo lo que, bueno, y obviamente limpiar el aire y filtrar agua, que eso es bien importante. Pero bueno, entonces lo que tenemos que pensar como habitantes es todas estas acciones que hacemos o que permitimos que sigan ocurriendo, como que se quede el árbol ahí, y tenemos que cuestionarnos de que esas creencias del pasado hoy ya no son funcionales. Tú decías, ahora que ya crecí y que lo pienso, ¿no? Pues, ¿cómo era eso del oso, no? Y si tú ves alrededor del mundo, se están quitando zoológicos, estos parques temáticos donde tienen ballenas, delfines, porque nuestro entendimiento y nuestra responsabilidad hoy hacia la fauna ya no tiene que ser la de el humano
sobre la naturaleza, es con la naturaleza, ¿no? Y nuestro, se le llama así, egocentrismo, de que es yo dicto qué hacer con eso, es lo que está destruyendo el planeta. Entonces tenemos que transitar hacia un ecocentrismo donde la naturaleza tome un rol mucho más principal y fundamental en nuestras decisiones y en nuestra manera de vivir. Eliminar ese tipo de árboles, o sea, cada vez que veo cuando florece justo la sombría japonesa y subo por Gómez Morín hasta llegar a Chipinque, está infestado, lo ves adentro de las casas, porque una de las tareas es que las personas que vienen a montaña quieren tener jardines espectaculares, porque claro, tienen terrenos increíbles y no les importa cómo sea, yo quiero que se vea bonito, oye, pero no es de aquí, no importa. Entonces, eso es lo que ha ido contribuyendo a que en, otra vez, décadas, se vayan metiendo esas especies hacia el bosque, hacia la montaña, y que ahora tengamos que invertir mucho dinero y tiempo en retirar estas para poder garantizar esos servicios ambientales que nos benefician todos los días. Y algo que yo le digo a la gente es que tenemos que tomar conciencia que las montañas, Chipinque, trabaja para nosotros, tú vayas o no vayas, o sea, y tenemos que en corresponsabilidad, pues hacer lo que nos toca. Y para empezar, pues sí toca quitar ese árbol, ¿no? Toca no alimentar a la fauna y toda esta serie de acciones que son lo que han hecho que hoy estemos, con el tema que tenemos, viendo a los osos. Bueno, y te quieres traumar todavía más, ahí te va. El tema del aire, pues ha sido, tú sabes, mi lucha, mi bandera desde hace como 10 años. Bueno, cuando hay material particulado, que son como estas partículas chiquititas suspendidas en el aire, que viene de la contaminación de la industria, del polvo, de lo que tú quieras, cuando llega a la montaña, cuando llega a Chipinque, empiezan a generarse la semilla vacía. O sea, imagínate que el pino tiene así como un embarazo psicológico, porque entra este material particulado y cree que está siendo polinizado. La flor cree que ya entró el polen y se cierra y empieza a generar, pues, la fruta en su caso o semilla o de conífero en su momento, pero en el momento que llega al suelo está hueca por adentro porque no era polen, sino polvo de lo que tú quieras. Entonces, pero cada año el árbol tiene una chance nada más de poder hacer esta semilla. Entonces hacen semillas vacías y perdiste su oportunidad. Y entonces, échale al futuro, 30 años y seguimos con la contaminación como seguimos, menos árboles va a haber. Entonces, es todo un tema. Menos árboles ya hay, no va a haber. Ya, o sea, ya es un ya hecho. estamos viendo un declive. Totalmente. En lo que nosotros, en el Departamento de Conservación, obviamente vemos estas cosas. Y una de las tareas ha sido, generar muchos estudios sobre cómo la contaminación está afectando la regeneración natural. Entonces, ya que la regeneración natural está fallando, nosotros ahorita hemos tenido que hacer producción de planta, obviamente con semilla de ahí, para que se siga esa integralidad que les digo del bosque, y hacer muchos esfuerzos de reforestación. Ahora, la pendiente, o sea, obviamente por la geología que tiene la sierra, pues es muy difícil. Por eso es tan importante que la fauna silvestre, que es la principal reforestadora, haga esta tarea, porque llegan a lugares que aunque uno quisiera, va a ser imposible llegar, pero ellos andan por todos lados y tienen que cumplir esa tarea. Entonces es súper importante que entendamos cómo todo está interconectado y que algo que pareciera chiste o que es muy lindo, ay, le voy a dar de comer a la fauna, le está robando esa tarea. Y entonces nosotros nos volvemos responsables de que no se esté generando el bosque. Ahí es donde para mí es bien importante que las personas que están viendo este podcast entendamos esa responsabilidad que tenemos y ya no podemos hacernos tontos. Y a eso es a lo que yo decía, no mi disfrute o mi necesidad en ese momento de a lo mejor hasta de un video, de una foto, le gane. Quererte hacer viral, a lo mejor. O quererme hacer, que eso ha pasado, quererme hacer viral pueda ser entonces algo que dañe a tal manera que no es solo el momento, tenemos que entender el impacto de generaciones de fauna y lo que eso va a repercutir también para nosotros en generaciones futuras. Y en el trabajo que estamos haciendo en Chipinque, ahí el patronato ha empujado mucho, es cómo garantizar que Chipinque y obviamente todas las montañas, a través de lo que estamos nosotros compartiendo, puedan estar disponibles para las futuras generaciones. Si hoy no hay regeneración y no hiciéramos nada, imagínate. Entonces, sí, la vida estaría amenazada. Y
aunque yo sé que el gobierno está tratando de ayudar y apoyar, y además yo estoy enterado que hay algunas gentes que ya están trayendo unos basureros especiales Ujú. para que evitar que los osos vayan y rompan la bolsa Exacto. de desechos de comida. Pero el gobierno del estado, que tú debes de saber Sí, sí. mucho más que yo y no sé qué tanto más que Vivian, eh, ¿qué está tratando de hacer? ¿O qué va a hacer? ¿O qué está sugiriendo que se haga? Afortunadamente, el año pasado el secretario de Medio Ambiente sacó una norma en la que todos los negocios y todas las casas que están en la zona montañosa ahora sí tienen que estar obligados a usar este tipo de contenedores antifauna, se le llama, para que los residuos que sacan los puedan almacenar ahí y sacarlos únicamente en el tiempo en que pueda pasar. Tiene que haber coordinación con los municipios. Esto fue el gobierno estatal con los municipios para que la recolección sea en un horario en el que esté disponible todo el mundo y lo puedan sacar. Por otro lado, las multas. Creo que eso es súper importante porque pues, México es un país que tiene leyes increíbles, la verdad que son muy reconocidas, pero el tema es justamente la implementación. Y todos nosotros somos expertos en ver cómo le damos la vuelta a no cumplir una regla. Y ahora sí ha empezado a sancionar y a suspender negocios o en las casas a dejarles recomendaciones de que tienen que cambiar sus contenedores. Y efectivamente se está haciendo, Sí, porque así es. yo no vivo en Chipinque, y en mi casa somos muy, bueno, principalmente porque Vivian nos ha enseñado o nos exige qué día llegan por la recolección, Exacto. qué plásticos, qué vidrios, Exacto. qué Muy. papeles, por diferentes Pues es que partes. llegaba yo en el camión a su casa. Sí, ¿Tú crees? Pues sí, Más también, valía. también. Pero ya no estás tú en el camión. Sí, Sí, es verdad. Pero en otros lados no sé si le estén cumpliendo. va a O- requerir tiempo en que, otra vez, como cualquier cambio de cultura, hay que estar encima, pero el hecho de que el gobierno esté haciendo su trabajo de ir y exigir que se cumpla esta norma es fundamental. Y empezar a sacar, que ahorita sí las redes sociales y los medios son una gran herramienta, de estos casos donde se suspendió a tal lugar porque no están cumpliendo. Y por otro lado, en hacer disponible la compra de este tipo de contenedores, porque tampoco es que lo puedas comprar en cualquier tienda, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que están acompañando a que las personas lo vayan haciendo y reforzando. Ahora, dentro de todo lo que tenemos que trabajar como ciudadanos y ciudadanas, tiene que ver también en reducir los residuos. Porque idealmente, o sea, todo eso que está ahí y que estamos sacando es porque todavía seguimos consumiendo muchísimas cosas y tenemos que entender que la basura no es basura. Hay residuos, y eso Vivian lo tiene muy claro, y qué bueno que empujó este programa de separación. Yo, como bien señalabas, que no soy de aquí, soy de Ciudad de México originaria. Allá desde el 98 empezaron esfuerzos de separación de residuos. Cuando yo llegué aquí a Nuevo León a vivir hace casi 6 años, me morí, así tuve un poco de infarto cada vez que veía que la gente metía en el mismo contenedor lo orgánico y lo inorgánico para empezar. Eso en mi cerebro, después de tantos años, no era porque allá el gobierno de la Ciudad de México empezó con el programa a lunes, miércoles y viernes es lo orgánico, martes y jueves lo no orgánico, o al revés creo que era. Entonces ya se vuelve parte de tu vida, pero aquí todavía el hecho de que pensemos que lo tengamos que separar nos cuesta trabajo. Entonces, por ejemplo, yo de entrada tengo 2 botes en el que voy poniendo lo orgánico y lo inorgánico. Y tengo otros 4 para separar cartón, PET, aluminio y vidrio. Y así, y si hago una reunión, saco mis botecitos y todo lo que la gente está consumiendo, ya sea de lata o de vidrio, por favor lo depositan aquí. Y eso, gracias a ese programa que hicieron en San Pedro, yo voy y lo dejo en esos contenedores para reciclaje. Y entonces voy reduciendo mis residuos. En vez de sacar las 4 o 5 bolsas que normalmente saldría a lo mejor a la semana, pues estoy sacando una. Porque además lo orgánico ya lo estoy poniendo a que se haga composta. Y entonces nuestra tarea es reducir, y eso ayudaría para todo lo que estoy diciendo, primero, los residuos. Y segundo, lo poquito que salga, tenerlo en este tipo de contenedores. Sí, porque de esta forma, la verdad es que el oso se acerca
no porque huele el plástico o el detergente, es porque huele la comida. Si Totalmente. tuviéramos este servicio de composta desde casa, pues, sobre todo quien vive en la montaña, Ujú. el oso ni llegaría, porque ¿a qué va, no? Claro. Pero la verdad es que es bien difícil desde el lado municipal. A mí me tocó cambiar el reglamento de limpia. Casi que lo volvimos a hacer. O sea, no fue como cambia un artículo ni nada. Entonces empezamos a meterlo el reciclaje, la separación. Pero donde te atoras es que los municipios, por lo general, no tienen suficientes inspectores. Ujú. Y como dices, la gente le busca cómo sacarle la vuelta, Claro. pero en el reglamento municipal sí dice que tienes 1 hora antes de que Antes. pase el Ujú. camión y 1 hora ya que pasó el camión para meter tu bote, por si quedó algo de residuo de olor para que ni De olor. siquiera se acerque nada. Pero lo complicado es irle a dar seguimiento y entonces estar poniendo la multa. Y ahí es donde se empieza a atorar. Entonces el gobierno municipal lo tiene que tener como prioridad. Y eso es algo que yo, la verdad, ahorita no lo veo en ningún municipio. Y por otro lado, ahí es donde entra el componente de educación, que es súper importante para que las personas, porque los gobiernos solos nunca van a poder. Y además estas transiciones generan que precisamente haya esta descontinuidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en las colonias, pues habilitar a que sean sus propios inspectores. O sea, pero hay un reto en que la ciudadanía, a nadie nos gusta que nos llamen la atención y saber o evidenciar que estamos mal, y entonces nos ponemos súper agresivos. Entonces, sí tiene que haber una etapa en la que las personas en las colonias vayan creando estos mecanismos para poder, de una manera más coordinada, más pacífica, irnos llamando a cuentas, ¿no? De qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien para poderlo entonces trabajar. Y por otro lado, aunque ya hay la separación de los residuos, nos faltan todavía muchos componentes más para que de veras eso que estamos reciclando, de veras se recicle. Pero bueno, son pasos que es muy importante irlos dando, ir entendiendo toda esta cadena y otra vez cómo todo regresa al bosque, ¿no? O sea, eso es súper importante. Yo me he dado cuenta, sobre todo en San Pedro, de unos años para acá, que hay en algunas partes botes o lugares y algunas gentes, no todas, van en su carro o mandan, a lo mejor mandan al chofer para poner vidrio, papel, latas de aluminio, etcétera. Ojalá y se continuara. Pero, Tiene oye, que. una pregunta que yo que no sé. Normalmente los osos invernan Mm, y se duermen. Se duermen, bueno, según en las películas, sí, ¿no? claro. Sí. Y yo no sé si el oso negro también haga eso o no haga eso. No aquí. Por las temperaturas que hay aquí, el oso hiberna porque no encuentra alimento donde las temperaturas son muy bajas y entonces se guarda. Y pues sí, obviamente es la parte de hibernación. Se guarda para gastar menos. Para gastar menos. Y por eso también es otra de las cosas, en los meses que más vemos osos, es porque es un periodo previo a la hibernación, a ese periodo que se llama hiperfagia, que es justamente, como hay mucha disponibilidad de alimentos, se alimentan en un exceso para que cuando entren en esa etapa no hagan ese gasto y entonces su movimiento es casi mínimo, pero tienen ahí toda la parte, voy a decir, calórica que necesitan para ese periodo. O sea, Ahora, engordan. Exactamente. Vale. Y también por eso se ve un gran movimiento, porque obviamente están en esa fase. Por ejemplo, en abril, mayo los ves menos, pero en hiperfagia, que es justo antes de las temporadas bajas del invierno, lo hacen. Pero aquí en Monterrey, pues con el clima que tenemos, a pesar de que hoy es un día muy frío, para nada se compara con el clima que podemos encontrar en Estados Unidos y Canadá, donde hay también oso negro y o otras especies de animales que sí hibernan. Aquí lo que hacen es reducir mucho su movimiento, pero no es que se van a quedar guardados y por eso hoy todavía tú puedes verlos. Y días cálidos como finales de diciembre todavía que presentamos, pues todavía encuentran mucha disponibilidad de alimento. ¿Qué quiere decir esto? También otra fauna silvestre que también se andan moviendo, entonces pues sigue en ese movimiento. Pero sí se disminuye, no es que se metan a la cueva. Las únicas que se meten a las cuevas son las mamás, es así porque están en ese periodo de gestación y que están en este proceso donde van a salir de las cuevas una vez que las crías ya tengan el suficiente tamaño para poder ya caminar junto con ellas. Entonces ahorita sí, las que están preñadas son las que están, es así, guardadas. Así es.
¿Qué otros mitos hay que la gente debería de como de dejar de creer de los osos? O sea, como por ejemplo de que pues porque están ahorita sí deben de estar dormidos, ¿no? Claro. ¿Qué otros mitos tú te has encontrado que te preguntan, que dices, híjole? El más común es que no tienen comida y no tienen agua. Llegan a Chipinque pensando, es que no, ¿dónde? No hay comida. Claro, porque lo estamos viendo con los ojos humanos. Entonces tú estás pensando, no está lo que yo como. Efectivamente no. Pero cuando vemos que un oso negro, pues 90% de su dieta es de vegetales, porque es omnívora y semillas, y el 10% sí es de carne, pues entonces, claro, no ves que ahí están todas las moras que están comiendo y que son las que dispersan la semilla. Entonces es un mito bien importante que tenemos que entender. En la montaña sí hay comida y hay suficiente alimento y por eso están ahí. Sí. Por otro lado, el tema del agua, otra vez, no lo ven. Ahora que hace 2 años que estuvo la sequía, pónganles allá arriba bebederos, ¿cómo se les ocurre? Malvado, ¿no? Así. Y ese tipo de soluciones, porque además me dicen, en mi rancho yo también tengo osos y ahí les puse bebederos. Eso no quiere decir que sea una solución correcta. El que tú lo hayas hecho y así no es una solución correcta. Hay en la tierra, las montañas son fábricas de agua. Entonces imagínense cuántos lugares hay que obviamente nosotros no vemos porque están en lugares inaccesibles para nosotros, pero donde a través de las cámaras de fotogrampeo que tenemos hemos visto cómo estos lugares son donde tienen disponibilidad de agua y ahí les encanta estar. Hay unos que hasta parece que tienen su alberquita ahí, feliz de la vida, pero como no los vemos, pensamos que no tienen agua y les dejamos bebederos. Han visto videos donde se les ha dejado ahí por la zona del sur cubetas para que el oso tome agua, pero no solo toma agua el oso, toma el oso y el perro rabioso o sea, todos. Y por otro lado, perdóname, por otro lado, entender también que eso genera dependencia. Esas soluciones, por eso digo, no son las adecuadas porque estamos generando esa dependencia. Comederos o bebederos no es la solución para la fauna silvestre, a menos que efectivamente hubiera una situación súper crítica donde esté comprobado que efectivamente no hay alimento y sí ha habido esfuerzos de conservación que llevan esas soluciones. Pero hoy, aquí en esta zona y en la sierra, no es necesario. Sí. O sea, eso de darles agua o ponerles agua es lo equivalente a que se acostumbren a comer de la basura. Claro. A lo fácil. A lo fácil, al claro, McDonald's de los claro. osos. Sí. De hecho, Parques y Vida Silvestre, que es la agencia estatal que es la que, digamos, tiene todo el permiso de manejo del oso silvestre, porque acuérdense que es una especie protegida. Nosotros en Chipinque no podemos hacer nada más que monitorearlos, obviamente cuidarlos, protegerlos, pero lo que ha hecho es poner y colocar collares satelitales, algunos de los osos que han tenido que mover cuando alguna vecino o vecina pide, porque está en su territorio y no han logrado sacarlo, y en eso se observa el patrón de conducta de por dónde se mueve el oso. Y tristemente, por ejemplo, una osa, la osa 4, que le pusieron el collar, estaba habituada a la zona que precisamente está de Chipinque, y gracias a ese collar satelital, incluso vieron en la casa, una casa de una vecino que le dejaban incluso comida, ¿no? Porque era recurrente que iba ahí el oso. Entonces fueron a investigar en la casa y vieron, pues sí, que estaba esta conducta y ya pueden hablar con la familia. Pero es tristísimo que... ¿Y la señora se enojó? No sé, yo no conozco todo el tema, seguramente sí. O falta de información, porque eso, o sea, lo que tenemos que entender que hay mucha gente súper bien intencionada que quiere ayudar, pero a veces tenemos que entender que la ayuda estorba y daña. Y no siempre porque tengas una buena intención quiere decir que esa es la adecuada que tienes que hacer. Afectamos más a la fauna siendo buena gente o ayudando. Y si quieres ayudar o participar, infórmate cuál sí es esa solución y entonces sí participa de la solución, que la manera de participar es no se lo dejes, ¿no? Pero bueno, en este proceso tú puedes ver que el movimiento está súper restringido a esa zona de Chipinque urbana con esas colonias vecinas. Y en cambio otro oso, que también fue capturado y que no está en esa zona, no, ves la movilidad súper amplia. Si ustedes entran a las redes sociales de Parques y Vida Silvestre, ahí van a poder ver estos videos, que los invito a que lo vean, de verdad, es impresionante. Si tú no tomas conciencia de eso, o sea, estamos matando de verdad a los osos. Un oso alimentado, y eso me ha gustado mucho de la campaña que están haciendo, un oso alimentado es un oso que está ya muerto. O sea, tenemos que entender que aunque el oso se sigue moviendo, por el hecho de que nosotros ya le dimos de comer, ya se acostumbró y está habituado,
ese oso va a morir atropellado porque en ese paso va a morir de las enfermedades que se les ha hecho autopsias cuando justamente han sido desafortunadamente atropellados y han encontrado plástico. Muchas veces lo podemos ver en su pelaje, las enfermedades que tiene por consumir comida ultraprocesada y azucarada, y tienen diabetes. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es como otra vez, ya no podemos darnos ese lujo de pensar, ay, yo estoy ayudando nada más. No, tenemos que asumir esa responsabilidad, y más en una ciudad en la que tenemos esta biodiversidad maravillosa. Nos tenemos que hacer corresponsables. Por ejemplo, en Canadá, desde que los niños van creciendo, se les va llevando y dando información a que aprendan cómo coexistir con la fauna silvestre y con los osos de allá, en particular hablando del oso, para que precisamente esas creencias no sean las erróneas y puedan estar en el proceso. Allá, que no es una especie protegida, por ejemplo, si esto que vimos, que mencionabas el caso en el hotel, ese oso que dio el zarpazo, ese oso inmediatamente en Canadá hubieran ido por él y lo hubieran matado, porque es un oso que ya está habituado y que representa un alto riesgo para las personas. Entonces, imagínate que si aquí lo hicieran, la gente a lo mejor tomaríamos un poco más de conciencia de, por mi culpa, asesinaron a ese oso, pero no tenemos que llegar a ese extremo en el sentido de que tenemos que entender que igual alimentarlo, igual dejar la basura, es el mismo como que si lo estuviéramos matando. Lo único que estamos haciendo es dilatar el proceso, pero o sea, no lo ves, o no ves que directamente se me acercó, entonces le dieron un balazo y lo mataron ahí, ¿no? Pero esto que dices es, cada vez que nosotros nos acercamos a ellos, nos exponemos, les facilitamos que puedan ir al McDonald's, por decir así, los estamos matando. Así, y tenemos que entenderlo. Los estamos matando. ¡Ay, qué exageración! Lo quien vea, sí tiene que ser ese nivel entendido, porque los estamos matando paso a pasito, minuto a minuto, día a día. Y pienso que tenemos que elevar nuestro entendimiento de esto como ya incluso maltrato animal, que hay, hablando de las leyes, justamente, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, si tú vas a un parque nacional y tú le das de comer, bueno, no te cuento la multota que es y a la cárcel vas a dar, o tomarle fotografía de cerca a la fauna silvestre, igual, hasta penalización. Entonces, nosotros en el reglamento interno de Chipinque hemos estado llevando ese reglamento a que la gente tome esa conciencia de la distancia que tenemos que mantener con los osos para empezar, y luego peor si la fotografía, o sea, sí, claro que los podemos ver, no es que no los vayas a ver, pero tienes que dejarle su libre tránsito, claro, y no le tienes que alimentar nada, lo tienes que cuidar, y cuidarlo otra vez es tú alejarte, ahuyentarlo y bueno, y no exponerte, ¿no? Por una selfie, por un video viral, o porque me parece gracioso, ¿no? Claro, hay varios videos no sé si a lo mejor tú no tienes Instagram, entonces a lo mejor no lo has visto, ni TikTok tampoco, pero hay varios videos virales de cuando suben al Cerro de la Silla y les dan de comer a los cuatís. Entonces, los cuatís están entrenados, así como pudieran estar, no sé, tu perro. Súper, sí, haz de cuenta. Llega la gente, les da de comer y los cuatís se les suben a la gente y obviamente graban un video y se hace viral. Pero estás lastimando al cuatí, te estás tú poniendo en riesgo que uno de esos te suelta una mordida. Y ya están habituados, o sea, va el turista, sube y les va a dar de comer. Entonces, ya no buscan ellos su propia comida y lo que les estamos dando de comer pues, no les hace bien. Entonces, hay que cuidar todos los animales. Esos ya son animales enfermos, los del Cerro de la Silla. Ahorita que lo decías, de verdad me parte el corazón y espero que a todos los que lo estén viendo lo dejen de ver como un acto, insisto, gracioso, chistoso o necesario. Esos animales están súper enfermos. Los videos y fotos que tú mencionas que hay ahí disponibles son unos cuatís gordísimos. O sea, así. Eso es crueldad animal. Entonces, claro, eso es maltrato. Súper, y ya crueldad, porque, o sea, el hecho de que tú estés fomentando eso y repito otra vez, te parezca gracioso, porque lo ves a la gente riéndose, digo, no, pues tenemos que hacer un llamado a un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Y entender estos actos como crueldad y maltrato animal, ¿no? No, y además, insisto, de los efectos que eso tiene para que los ecosistemas pues puedan seguir sanos, ¿no? Sí. Pues francamente, yo no conocía todo lo que has dicho, lo que han dicho ustedes dos.
Así es muy importante. O sea, son los procesos que tenemos que vivir en Nuevo León para ir mejorando y que nuestros nietos y los nietos de ustedes a su vez reciban un mejor estado. Sí, Exactamente. de acuerdo. Y mucho viene del desconocimiento. O sea, a ver, Ujú. no sé, siento que, papá, has de estar con el ojo cuadrado de toda esta nueva información que pues no tenías ni idea. O sea, es más, sí te veo tú yendo a darles de comer naranja o plátano. Sí. Sí. Pues diciendo, mira qué lindo, ahí viene el animal. Espérate, espérate, quieto, ahí viene. Porque no es de que la gente sea mala Para o que nada. quiera afectar. O sea, realmente dices, mira qué padre experiencia hacia la naturaleza. Pero cuando hay esta información, pues es bien importante poderla comunicar y compartir y creértela también, porque lo más fácil es decir, ay, claro que no, yo toda mi vida lo he hecho. Exacto. Híjole, pues lo que has hecho toda la vida no necesariamente pues es lo mejor, ¿verdad? O que te Muy haya importante. funcionado a ti no quiere decir que vaya a funcionar al futuro. Así Muy es, tienes importante. razón. Muy Eso importante. es difícil. Oye, a ver, entonces dinos, ¿qué páginas nos sugieres seguir? ¿O cómo nos podemos informar si hay campañas de protección, de educación, para poder estar como compartiendo este mensaje más adelante? Totalmente, y eso regreso a otra de tus preguntas, ¿qué programa tenemos? Uno muy importante en este sentido es uno que se llama Coexistiendo justamente con los osos, y pueden verlo en la página de Chipinque, chipinque.org.mx, o en nuestras redes que están como Parque Chipinque, pero además pueden seguir también a Parques y Vida Silvestre, a la Secretaría de Medio Ambiente, que también están dando muchísima información, o otras organizaciones como Profauna, que están muy enteradas de este tema, y hay muchos grupos también de vecinos y vecinas que se están organizando para poder entender más esta relación. Entonces, sí es tarea de nosotros educarnos en saber qué hacer, cómo coexistir. Otra vez, creo que esta es la palabra clave, coexistir, porque la fauna silvestre no está a nuestro servicio, ni nosotros al servicio de ellos, sino justamente somos necesarios ambos en el mismo nivel para que cada quien cumpla esta función. Entonces, sí tenemos que irnos entendiendo qué acciones debemos de tomar y qué acciones debemos de dejar de hacer, ¿no? Esto que tú mencionabas es súper importante. Esas creencias, creo que vale la pena mucho pensar como, a ver, ¿qué creencias tengo sobre el oso? Y empezar a tomar la información. Uno de los retos que hoy existe son la información falsa, como sabemos, las fake news. Y no porque lo diga, de repente salen personas, y voy a llamarles pseudoanimalistas, que desde una mirada muy humana están medidas que son necesarias para el manejo de la fauna silvestre, estudiada por expertos mundial, ¿no? La persona por creerse y por tener este amor a los animales, han hecho de verdad declaraciones brutales, pero que lo hacen de una manera tan viral que pareciera que fuera la verdad. Entonces, otra de las responsabilidades como ciudadanos, y eso para cualquier tema, y más ahorita que el presidente que entró ayer, hablando de política que nos afecta a Estados Unidos, tenemos que aprender a preguntar esta información de quién viene. ¿Es real o no? Porque la gente cuestiona a los expertos y eso es una locura. Gente que lleva investigando este tema, gente que sabe cuál es el manejo que hay que dar. Porque, por ejemplo, voy a regresar un poco al oso 34, si ustedes recordarán, en 2020, que es la chica de la selfie, justamente, y todo el caos que generó. Mucho de ese caos fue generado por los animalistas que protegieron al oso sin tener todo este fundamento ni escuchar a los expertos en osos, en esta especie, ¿no? Y le fue peor al oso y todo lo que se hizo. Entonces fue una muy mala situación a partir de información falsa o información incompleta, ¿no? Porque también luego jugamos con eso. Digo las verdades a medias, pero claro, como yo tengo un público y me quiero hacer viral, ya valió. Entonces, el bienestar en este caso, de la especie que es el oso negro y de ese individuo en particular, pues se puso en súper riesgo a partir de esas falsas creencias, de esas falsas noticias. Entonces, es también súper importante, vayan a las páginas adecuadas. Hay gente que sale ahorita en los videos que me vuelve loco. Claro, ya en las redes sociales, pues el mecanismo que te pone todos los videos para que
te va diciendo por dónde verlo, ya me manda miles de osos, por supuesto, ¿no? Entonces tú ves en Rusia, por ejemplo, gente que trae al oso porque le llegó de chiquito, ya lo mascotizó, y entonces ves al oso haciendo barbaridad y media con el señor, y tú lo quieres hacer aquí. Ah, yo también quiero tener a mi osito. Mi osito en peluche vivo. Sí, no, terrible, ¿no? Entonces sí tenemos que ir haciendo, y por eso ya en otros países incluso se les está dando así de increíble en las preparatorias, que es donde ya tienes otro nivel de conciencia, una clase que tienen que tomar para saber cómo manejar las noticias falsas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que llegar a ese nivel. En esto que hablaban de con los hijos, con los nietos, etcétera, también es habilitarlos a que no toda la información que está en Internet, ni toda la información que ahora te da ChatGPT es cierta. Es ¿no? verdad, Ajá. claro. Pues francamente yo quiero agradecerte, Lorena, que estés con nosotros. Muchas gracias. Y nosotros pues vamos a seguir con los podcasts de muchas cosas. Vienen más de cosas de Nuevo León, de cosas del país, para tratar de ayudar. Claro. Clarín, Clarion. Muchísimas gracias y nos vemos.